Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Giancarlo López Yepes, estudiante de Ingeniería Industrial en la UTP. Hoy les presentaré el informe titulado Análisis de la situación de la adopción en el Perú 2014 a 2022, realizado como parte del curso de Estadística Inferencial, bajo la orientación de nuestra docente Liz Heides del Rosario Bedregal Ríos. Mi informe se estructura en tres capítulos. Capítulo 1, descripción de trabajo y objetivos. Capítulo 2, conceptos básicos, gráficos, medidas, distribución e intervalos. Y capítulo 3, prueba de hipótesis, análisis de regresión, conclusión y recomendaciones. Empecemos con el capítulo 1. Antecedentes. La adopción en Perú ha evolucionado con el tiempo, pasando de requerir una declaración de abandono a adoptar un enfoque más integral centrado en la desprotección familiar y adoptabilidad. Esta evolución ha buscado proteger a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantizar su derecho a un entorno seguro y afectivo. Sin embargo, existen vacíos legales, como la falta de criterios claros sobre los ingresos económicos para las familias adoptantes, lo que puede generar barreras discriminatorias. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP, gestiona y regula la adopción en Perú. A pesar de los esfuerzos, estudios recientes, como el realizado en la aldea San Juan de Yarinacocha, han mostrado una relación entre el abandono y la adopción, destacando la necesidad de fortalecer los sistemas de protección y mejorar las políticas públicas. La adopción tiene un gran impacto social y familiar, proporcionando un hogar estable, reduciendo el impacto del abandono y promoviendo el desarrollo personal de los NNA, niños, niñas y adolescentes. Además, en el ámbito familiar, fortalece los lazos efectivos y permite a las familias adoptivas cumplir con el rol significativo, contribuyendo al bienestar emocional tanto de los adoptados como de los padres. A nivel comunitario, fomenta la cohesión social y sensibiliza sobre la igualdad de oportunidades para todos los niños. Descripción general. Este trabajo analiza la situación de la adopción en el Perú entre 2014 y 2022, utilizando datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se enfoca en identificar patrones y tendencias de adopción según género, edad, tipo y ubicación geográfica. Además, explora las causas y consecuencias del proceso, evaluando las regulaciones actuales, los vacíos legales y su impacto en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Problema central del trabajo. La situación de la adopción en el Perú en términos de género, edad, tipo de adopción y grupo de referencia. Justificación de la investigación. La importancia de comprender la dinámica de la adopción para mejorar las políticas y programas de protección a la niñez y adolescencia en el país. Objetivos. Objetivo general. Analizar estadísticamente los datos de adopciones en el Perú del 2024 al 2022 para identificar patrones y tendencias. Objetivos específicos. Identificar la distribución de adopciones según género, edad, tipo y ubicación geográfica. Calcular medidas estadísticas descriptivas para comprender la variabilidad de los datos. Explorar posibles relaciones entre las variables analizadas para aportar a la mejora de políticas públicas. Capítulo 2. Conceptos básicos, gráficos, medidas, distribución e intervalos. Conceptos básicos estadísticos. Población. Todos los niños, niñas y adolescentes adoptados en Perú entre 2014 y 2022. Muestra. Subconjunto representativo de la población total, si se opta por trabajar con una muestra. Unidad de análisis. Cada niño adoptado individualmente. Variables cuantitativas nominal. FI es la frecuencia absoluta de adopciones en cada año. FI es la frecuencia acumulada. Ki es la frecuencia relativa de adopciones en cada año. HI es la frecuencia relativa acumulada. Y HI porcentaje es la frecuencia relativa en forma de porcentaje.
Ahora, gráficos, tablas de frecuencia. Como vemos en estas dos tablas, en 2014 se adoptaron 194 NNA, lo que representó aproximadamente el 14% del total de adopciones. En los años siguientes se observa una variación en el número de adopciones, con una tendencia general a la disminución en los últimos años. La frecuencia relativa acumulada muestra cómo se distribuyen las adopciones a lo largo de los años en relación con el total. Se puede observar que en 2020 hubo una disminución significativa en el número de adopciones, con solo 101 NNA adoptados, lo que representa solo el 7% del total. En el gráfico de total de NNA adoptados del periodo 2014-2022, se muestra la suma total de niños, niñas y adolescentes adoptados por año, así como el total general de adopciones durante el periodo de tiempo especificado. En 2014 se adoptaron un total de 194 NNA. La cantidad de adopciones fluctúa a lo largo de los años, con algunas variaciones en el número de adopciones anuales. En 2020 hubo una disminución significativa en el número de adopciones, con solo 101 NNA adoptados. El total general indica que durante todo el periodo de tiempo considerado 2024-2022 se adoptaron un total de 1.360 NNA. Entonces, el gráfico de la variable cuantitativa continua. Tipos de variables. Variables cuantitativas. Número de niños adoptados. Número de niños adoptados según diferentes categorías como procedencia, grupo de edad, etc. Fecha de reporte de la información. Aunque la fecha se registra como texto en la data proporcionada, podría convertirse en una variable cuantitativa si se transforma en una variable de tiempo, año, trimestres, etc. Número de niños adoptados según proceso de investigación técnica y juzgado. Número de niños adoptados según el proceso de investigación técnica o el juzgado involucrado en el proceso de adopción. Variables cualitativas. Ubicación geográfica. Departamento del centro de atención y nombre del centro de atención, que representan la ubicación geográfica de las unidades de adopción. Tipos de servicio y programa de adopciones. Nombre del programa y nombre de la línea de intervención que representan los diferentes servicios y programas de adopción. Número de niños adoptados según procedencia y tipo de niño. Número de niños adoptados según su procedencia. Por ejemplo, centros de atención residencial y tipo de niño, regular o prioritario. Medidas de tendencia central y dispersión. La media sería 2142 entre 396, que saldría el promedio de adopciones a 5.4091. Utilizando la fórmula de la mediana, obtenemos que el 50% de las adopciones se realizan de 4 a más veces. Usando la fórmula de la moda, obtenemos que el número de adopciones con más frecuencia es de 3.675. Usando la fórmula de la varianza, obtenemos 29.0826. Igual usando la fórmula de la desviación estándar, nos sale 5.3928 y también usando la fórmula del cociente de variabilidad nos sale un 99%. En esta gráfica de la distribución muestral, vemos que para obtener el cálculo de la distribución muestral para la media con varianza desconocida, usando una variable cuantitativa continua, se necesitan los valores específicos de la muestra.
Usamos la fórmula para el intervalo de confianza. Proseguimos con los intervalos de confianza. Intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables recopiló datos sobre adopciones en Perú entre 2014 y 2022. Se calculó un intervalo de confianza del 95% para la media del número de adopciones en los departamentos del país, resultando en el rango 10.932,16.543. Esto significa que con un 95% de confianza, la media verdadera del número de adopciones se encuentra dentro de ese intervalo. Intervalo de confianza para la media con varianza conocida. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recolectó datos de adopciones en Perú entre 2014 y 2022 desglosados por género. Se calculó un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias entre el número de adopciones de niños y niñas. El resultado fue un intervalo de menos 3.018 hasta 1.038, lo que indica que con un 95% de confianza no podemos afirmar que exista una diferencia significativa entre las adopciones de niños y niñas, ya que el intervalo incluye el valor cero. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recopiló datos de adopciones de Perú entre el 2014 y el 2022, desglosados por rangos de edad. Se calculó un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias entre los niños de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. El intervalo resultante fue de 3,256 a 4,995, lo que indica que con un 95% de confianza, la media de adopciones en el grupo de 6 a 11 años es significativamente mayor que en el grupo de 12 a 17 años, ya que el intervalo no incluye el valor cero. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida diferente. Se calcularon los datos de adopciones de hombres y mujeres en diferentes ciudades de Perú durante 2022. Se calculó un intervalo de confianza del 99% para la diferencia de medias, bajo la suposición de que las poblaciones son normales con varianza diferentes. El intervalo obtenido fue de menos 6.451 a 8.071, lo que significa que con un 99% de confianza, la verdadera diferencia en las adopciones entre hombres y mujeres podría estar dentro de este rango. Como el intervalo incluye el valor cero, no podemos concluir que hay una diferencia significativa en las adopciones entre hombres y mujeres. Intervalo de confianza para la proporción. En una muestra de 1.360 personas, 166 fueron adoptadas en 2015. Se calculó un intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera de personas adoptadas en ese año. El intervalo obtenido fue de 0.1115 a 0.1472, lo que significa que con un 95% de confianza, la proporción de adopciones en 2015 se encuentra entre 11.15 y 14.72% del total de adopciones. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. En Lima Metropolitana, Miraflores, se registraron 67 adopciones en 2014, de las cuales 33 fueron hombres y 34 mujeres. Se calculó un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones entre la cantidad de hombres y mujeres adoptados. El intervalo resultante fue de menos 0.1843 a 0.1543. Esto indica que con un 95% de confianza, la diferencia real entre las proporciones de hombres y mujeres adoptados
podría estar dentro de ese rango. Como el intervalo incluye el valor cero, no podemos concluir que exista una diferencia significativa entre las proporciones de hombres y mujeres adoptados en ese año. Capítulo 3. Pruebas de hipótesis, análisis de regresión, conclusión y recomendaciones. En las pruebas de hipótesis, tengo un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos dos grupos de estudiantes, uno que recibió clases de matemáticas tradicionales y otro que recibió clases de matemáticas en línea. Quieres ver si hay una diferencia significativa en sus puntuaciones en una prueba estandarizada. Varianza conocida. Si conoces las varianzas de las puntuaciones de ambas poblaciones, por ejemplos de estudios anteriores, usarías el estadístico Z. Varianza desconocida, si son iguales. Si conoces las varianzas, pero puedes asumir que son iguales, usarías el estadístico T con varianza combinada. Varianza desconocida. Si no conoces la varianza y no puedes asumir que son iguales, usarías el estadístico T de Welch. Pruebas de hipótesis estadísticas para la proporción. En la base de datos, el 54% de las adopciones son de niñas. Se desea comparar si este porcentaje es similar en las adopciones de niños. Para ello se toma una muestra de 100 adopciones, de las cuales 48 son de niños. Con un nivel de significancia de 0.05, se realiza una prueba de hipótesis para determinar la proporción de adopciones de niñas es diferente a la de niños. La hipótesis nula establece que las proporciones son iguales y se evaluará si la diferencia es significativa. Valor crítico. La diferencia significativa entre las proporciones de niños y niñas adoptados, demostrada por el rechazo de la hipótesis nula, indica que existen variaciones notables en las preferencias de adopción basadas en el género. Pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de proporciones. Se busca investigar si existe una diferencia significativa en la proporción de adopciones de niñas, niños, niñas y adolescentes entre los periodos 2014-2018 y 2019-2022. Este análisis tiene como objetivo determinar si ha habido cambios importantes en las tasas de adopción durante estos dos intervalos, lo que es fundamental para entender las dinámicas sociales y evaluar el impacto de las políticas y prácticas relacionadas con la adopción en Perú. En el estadístico de prueba se concluye que no existe una diferencia significativa en las proporciones de adopciones de NNA entre los periodos 2014-2018 y 2019-2022. Esto indica que según los datos analizados, las tasas de adopción no han cambiado de manera significativa entre ambos intervalos de tiempo. Pruebas de hipótesis estadísticas para la varianza. Se busca investigar si ha habido una variación significativa en la varianza del número de adopciones anuales entre 2014 y 2022. Se dispone de datos sobre las adopciones realizadas cada año durante este periodo y se plantea la hipótesis de que podría haber diferencias en la variabilidad de las adopciones entre los diferentes años. Aplicación de la prueba de hipótesis F. Se aplicó la prueba de hipótesis F para evaluar si existían diferencias significativas en la variabilidad del número de adopciones entre los años 2014 y 2022. Se calculó el estadístico F igual a 0.026655556, que es la razón entre la varianza más grande y la más pequeña. Este valor F se comparó con el valor crítico para determinar si rechazamos o no la hipótesis nula de igualdad de varianza. Con un nivel de significancia del 0.05, se determinó que el valor de f calculado es considerablemente menor que el valor crítico. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere que la variabilidad del número de adopciones entre 2014 y 2022 no ha cambiado de manera significativa.
pruebas no paramétricas. Análisis de regresión lineal y múltiple. Se realizó un análisis de regresión lineal utilizando los datos de opciones entre 2014 y 2022. En este análisis, el año X se utiliza como variable independiente y el número de opciones Y como variable dependiente. Regresión lineal simple. La regresión lineal simple busca encontrar la mejor línea recta que se ajuste a los datos. Como se puede ver, este modelo permite predecir el número de opciones en función de año y se utiliza para observar la tendencia a lo largo del tiempo. En el segundo gráfico calculamos las sumas necesarias. Calculamos que B es menos 9.9. Calculamos que A es menos 19.827.08. Entonces la ecuación de la recta de regresión es Y igual a 19.827.08 más 9.9. El modelo de regresión de línea simple ajustado es menos 19.827.08 más 9.9. Esto sugiere que según el modelo, el número de adopción tiende a aumentar en promedio en 9.9 cada año. Conclusiones. Comprensión de la dinámica de adopción. El análisis estadístico permitió identificar patrones y tendencias en las adopciones realizadas en Perú entre 2014 y 2022, aportando información valiosa para entender los factores que influyen en el proceso. Vacíos y limitaciones legales. Se identificaron deficiencias en la normativa actual, como la falta de criterios claros para los solicitantes, que pueden generar barreras discriminatorias y afectar la inclusión en el proceso de adopción. Impacto social y familiar. La adopción no solo garantiza el derecho de los niños a un hogar seguro y estable, sino también contribuye al fortalecimiento de la cohesión social y la integración comunitaria. Recomendaciones para mejorar el sistema. Se hace necesario simplificar y transparentar los procedimientos legales, ofrecer apoyo integral a las familias adoptivas y promover una cultura de adopción inclusiva, asegurando el bienestar integral de los niños y adolescentes. Importancia de políticas públicas efectivas. Mejorar la comprensión y regulación del producto de adopción ayudará a crear entornos familiares y sociales más equitativos, promoviendo el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. Recomendaciones. Fortalecer la formación profesional. Implementar programas de capacitación continua para trabajadores sociales, psicólogos y abogados involucrados en procesos de adopción, asegurando una atención especializada y actualizada. Simplificación del proceso de adopción. Revisar y agilizar los procedimientos legales y administrativos, eliminando barreras burocráticas sin comprometer la transparencia ni los derechos de los niños. Apoyo integral post-adopción. Establecer programas de seguimiento y apoyo para familias adoptivas, que incluyan asesoramiento psicológico, terapia familiar y redes de soporte comunitario. Promoción de la adopción nacional. Desarrollar campañas de sensibilización que eliminen prejuicios sobre la adopción y destaquen la importancia de ofrecer hogares permanentes a niños dentro del país. Incluir la voz de niños y adolescentes. Incorporar la perspectiva de los menores en el diseño y evaluación de políticas y programas de adopción, garantizando que sus necesidades y derechos sean una prioridad. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver.